Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Así que construyamos. Hola. Bienvenidos al episodio número 31 de la tercera temporada de Constructivos. Nuestro invitado hoy es una persona a la que conozco desde hace varios años, un alto ejecutivo ejemplar. Ha llevado la entidad financiera que dirige a niveles inimaginables y sobre todo a tener iniciativas y programas que han ido rompiendo barreras, han ido rompiendo paradigmas. Y todo esto lo ha hecho bajo la creencia y la convicción de que todo esto trae beneficios a largo plazo, tanto para esa empresa como para la sociedad y como para el país. Él es Eric Campos Morgan, el director general de Bacredomatic. Eric, bienvenido a Constructivos. Gracias, Jorge. Gracias por esta amable invitación. Un gusto poder compartir acá hoy con tus oyentes. Bueno, muchas gracias, Eric, de nuevo. Eric, hablábamos antes de que aquí pues, no te vamos a preguntar en la empresa. La idea es que siempre es una plática de personas que son nuestros invitados que han hecho una diferencia en el tiempo y como lo decían, en sus empresas, y eso viene desde la convicción. ¿Cómo empezaste vos a entrar en este mundo de la sostenibilidad o de entender sobre todo que la empresarialidad responsable es la manera de hacer negocios para largo plazo? Claro, y tal vez voy a irme un poquito a mi vida personal y Por favor. un poco de dónde viene esta necesidad de impactar positivamente. Vengo de un pueblito que está a 10 horas de la capital y mi papá era, por decirlo así, un político de pueblo. ¿En Costa Rica? En Costa Rica, Ajá. Sí, cerca de la frontera con Panamá. Ajá. De hecho, a media hora de la frontera de Panamá. Mi padre siempre fue un hombre muy dedicado a la comunidad. Siempre sacrificó muchísimo su vida familiar, incluso muchas de sus aspiraciones, con tal de apoyar a su pueblo, a lo que él quería verlo desarrollarse. Y siempre andábamos con él haciendo trabajos comunitarios, voluntariados. Trabajó muchísimo para desarrollar las calles y eso pasa aquí en toda Centroamérica. La necesidad, por ejemplo, las vías de comunicación rurales siempre son una lucha constante de las comunidades por estar conectadas. Y bueno, toda esa vocación de servicio de mi padre, y nosotros somos 9 hermanos, uno decía, ¿cómo impacto? ¿No? Y cuando va creciendo al principio uno piensa que es pues metiéndose en política, por ejemplo, ¿no? Pero también uno ve mi padre la cantidad de sufrimientos que tuvo con el mundo de la política, y conforme fui creciendo, tuve la oportunidad y la dicha de entrar al BAC, y una persona me impactó muchísimo porque nos llegó y nos dijo, o sea, a través del trabajo tenés un gran impacto. Y un impacto no solo en las metas económicas de la empresa, sino cómo la empresa impacta en las comunidades. Y después empecé a investigar más del tema, y desde el señor Smith Heine, que llegó y dijo, no puede haber organizaciones ricas en sociedades fracasadas o empresas exitosas en sociedades fracasadas. Empezamos a ver y empecé a ver realmente que podía impactar muchísimo, ¿verdad? Podía impactar muchísimo desde mi rol ejecutivo, empresarial, no importa. Empecé en BAC desde diferentes posiciones, ejecutivo comercial, y después fui creciendo, y cómo podía ayudar a las personas a través de lo que hacía y pensar en un legado. Qué interesante, Eric. Lo que notaba aquí es que cómo el ejemplo de verdad, cuando uno lo toma claramente, impacta, ¿verdad? Porque hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos, pero mientras uno aprenda de ellos, ¿verdad? Al final del día, siempre se vuelve algo con lo que uno puede crecer. Y al decir la palabra ejemplo, vos por lo visto estabas convencido de que esta era la forma en que había que ir haciendo empresa. Pero lo que yo he visto con diferentes invitados aquí en el programa y en general con todos los empresarios que hablo, es que cuesta mucho, muchísimo
que el resto de la gente entienda esta filosofía, ¿verdad? Esta cultura de vida empresarial, como le llamo. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que empezaste a tratar de implementar estas cosas o estas iniciativas, digamos, para convencer de una forma correcta a las personas? Sí, otra lección de vida para mí, que también fue una que aprendí gracias a la organización en la que estoy, es la oportunidad que tuve de encontrarme con Covey, con la filosofía de Covey. Y me encantó el concepto del círculo de acción y el círculo de influencia. Entonces, definitivamente empezar a trabajar desde mi círculo de acción, de lo que yo puedo hacer y no lo que deberían estar haciendo. Ese para mí fue un cambio fundamental también, porque creo que muchas veces nos quedamos en el que debiera hacerse esto, debiera estar trabajando así, las cosas deberían funcionar de esta manera. Pero cuando uno piensa, no, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No importa el tamaño de tu círculo de acción, que eso es lo que más me gustó de ese pensamiento de Covey. No importa cuál es tu círculo de acción, puede ser muy pequeñito. Pero lo interesante es que entre más te enfocas en tu círculo de acción, tu círculo de influencia empieza a crecer. Y eso lo he visto en la práctica y por eso lo recomiendo tanto. Entonces, como ejecutivo comercial o jefe de un área, empezamos a hacer ciertos proyectos y me recuerdo un jefe que me decía, es que vos siempre andas metido en tantas carajadas y deberías... Entonces yo le decía, bueno, pero estamos llegando a las metas. Pues sí, pero deberías enfocarte más. Yo le decía, pues sí, pero bueno, hay que hacer estos proyectos también. Y fue muy interesante porque al trabajar en esos proyectos que estaban dentro de mi círculo de acción, cómo poco a poco mi círculo de influencia fue cambiando. Y de tal manera que pues me permitió ir teniendo más impacto en más áreas. Y obviamente soy un acompañado entonces de nuevas responsabilidades. Entonces yo creo que el secreto es eso, más que definitivamente hay que predicar con ejemplos, con acciones y preocuparse más por lo que puedo hacer y no tanto por lo que debería hacer. Estás metido en muchas carajadas, como dicen ustedes. Buenísimo. Yo creo que esa es una característica de la gente que quiere hacer el cambio, ¿verdad? Con toda la gente que he platicado y con la que he convivido de alguna forma que me ha inspirado, veo esa característica, ¿verdad? Están metidos en un montón de cosas y es de nuevo por convicción, porque saben que hay que dar ese kilómetro extra, por ponerlo así, ¿verdad? Para poder hacer un cambio. ¿Alguna vez dijiste o alguna vez tuviste algún jefe o algún subalterno que te cuestionara y vos dijeras, no, de verdad que estoy metido en tantas charadas, mejor me voy a enfocar y ya olvidémonos de los programas que de verdad valen la pena? Bueno, una de las cosas también muy bonitas, obviamente hay que encontrarse y pues Dios o el universo, algunos piensan, ayudan a alinear cosas y me encontré con una organización y me identifico con una organización de hace 25 años que tiene esa vocación y ese espacio para crear y para impactar positivamente. Y en ese sentido, sí, hemos tenido retos de enfoque, pero al final las prioridades ayudan y sobre todo cuando uno entiende que, y eso fue otra lección también que recibí una vez, yo creo que una de las cosas más bonitas que me ha ayudado es ser siempre muy curioso y estar muy atento a esos mensajes. Recibimos una visita en algún momento, BAC fue parte de GE Capital, de GE, que en su momento fue una empresa fenomenal, y vino el director de responsabilidad social de GE y nos dijo, green is green. ¿No? O sea, green, los dólares son verdes y la sostenibilidad es verde. Buenísimo. A lo gringo, ¿no? Green is green. Y entonces, claro, el concepto era invertir en los temas ambientales o en los temas sociales. Al final es negocio. Y eso nos inspiró muchísimo porque entonces empezamos a trabajar mucho y eso obviamente mi círculo de acción me permitió entonces cómo los proyectos que estaba haciendo para cumplir mis metas de negocio tenía impacto también desde el punto de vista de sostenibilidad. Y de hecho me quedó grabado un concepto que hasta el día de hoy para nosotros, para mí y la organización es clave. Si es sostenible, es rentable. Si es rentable, es sostenible. De acuerdo. Entonces, si uno logra esa combinación, claro, hay que ser creativo, hay que ser innovador, hay que pensar fuera de la caja. Pero cuando uno encuentra esa combinación de encontrar soluciones que la gente valora, porque dice, sí, esto me agrega valor,
Entonces la gente está dispuesta a invertir en esas soluciones. Entonces, al final, green is green, ¿verdad? Sí. Y creo que esa es una fortaleza porque ayuda entonces a decir que tu tiempo no está mal invertido, al contrario, está invertido de manera positiva. De acuerdo. Y esa misma curiosidad, digamos, de estar siendo creativo, bueno, como lo estabas diciendo hace un rato, también lo he visto como característica común en la gente que hace un impacto positivo en la sociedad. Y nunca había escuchado eso de green is green, pero me encanta el término porque sí es cierto. ¿Cómo has tratado de dirigir, digamos, no dirigir tal vez, sino de pensar en los productos que han ustedes ido promoviendo? O sea, empiezan como algo muy pequeño o algo que impacte a la mayoría de la gente, o lo piensan para su banca corporativa. Y te lo pregunto porque yo sí pienso que la sostenibilidad es para cualquier tamaño de empresa, ¿verdad? Que una empresa muy pequeña puede implementar programas pequeños y, como decís vos, tu círculo de influencia es el que va a ayudar, y con que cambies a alguien, ¿verdad? Pues ya, o impactes positivamente, ya va a ser mejor. Pero una empresa grande como la de ustedes, ¿cómo han ido siendo originales y siendo creativos para poder promover esos productos especiales? Sí, y quisiera contártelo en dos partes, también de una anécdota que yo creo que ejemplifica mucho el concepto de sostenibilidad. Siendo investigador en una universidad me tocó hacer casos de investigar casos, que eran casos de negocios. Y que fue un tiempo que estuve investigador en INCAE. Y entonces fuimos a investigar una planta de quesos muy interesante que estaba metido en una área, en un parque ecológico. Y entonces los dueños de la planta, que tenían una gran vocación ecológica, de hecho es un punto turístico súper importante, la planta soltaba suero al río y al riachuelo, y era un lugar ambientalmente, ¿verdad? Visitado. Entonces los dueños estaban dispuestos a cerrar la planta y eran 250 puestos de trabajo. Entonces la creatividad, entonces el gerente de la planta, y de eso se trataba el caso, ¿qué hacía? Observaba la planta a ver qué hacía. Sí, pues. Y entonces resulta que usaron ese suero para alimentar cerdos. Entonces, el suero del queso alimentaba a los cerdos. Pero claro, los cerdos, el problema es que generan mucho desecho en un lugar ambiental. Entonces, ¿qué hicieron? Usaron el desecho del cerdo para hacer biogás. ¿Y qué hicieron con el biogás? Meter electricidad a la planta y bajar los costos de producción del queso. Entonces, al final, claro, nos obliga a pensar creativamente. Entonces, ese es un caso de una empresa pequeñita, o pensar en un restaurante que tiene desechos, o en un hotel, ¿cómo hago para manejar mis aguas limpias? Entonces reutilizo el agua, que tenemos retos con el agua, para alimentar, digamos, las zonas verdes. O sea, y al final se vuelve económicamente sostenible porque se hace negocio. En la parte financiera, eso lo pensamos muchísimo, porque, por ejemplo, nosotros somos bien conocidos por el negocio de tarjetas de crédito. Y la gente a veces por lo menos no en nuestra organización, queremos clientes de 30 años, de toda la vida, y la gente a veces piensa, no, es que con la tarjeta el banco lo que quiere es endeudarme y ya no me intereses y cargos. Al contrario, lo que queremos es gente que tenga esos productos por 30 años, y la gente no sabe, por ejemplo, que el primer producto de crédito de una persona es una tarjeta de crédito. Es el primer producto formal de la gran mayoría de las personas es una tarjeta de crédito. Porque con eso hace récord y ya tiene acceso a un crédito de una prenda, tiene acceso al crédito de una casa, de un carro, y otras cosas más grandes. Interesante. Entonces, y eso es la primera fuente de acceso económico. Entonces nosotros somos súper cuidadosos, por ejemplo, darle a las personas el límite que sabemos que puede manejar, de irlo acompañando. Entonces hemos desarrollado muchísima educación financiera. Y eso, para nombrarte un ejemplo. Otro ejemplo es Compass, por ejemplo. Es un producto que la gente ingresa a los parqueos, pero hemos ahorrado más de 2,5 millones de tickets que no van a la basura. Porque es digital todo. No hay tiquetes. Nadie piensa en eso. Pero cuando vos vas a pagar el tiquete, te genera 2 basuras. Te genera el tiquete que tenés que votar, y te genera la factura que tenés que votar. Exactamente. Entonces eliminamos, bueno, ahora es un buen punto, tengo que sumarle todas las facturas a los 2 tickets. Exacto. Pero entonces, al final, obviamente, es encontrar cosas que tengan lo que llamamos ese triple lente. Nos ponemos un lente de 3 visiones, que tenga impacto económico, que tenga impacto social o ambiental.
Entonces, eso es pensar cómo mi producto realmente logra ser sostenible, o sea, ser rentable a través de menor impacto o mitigando sus impactos. Eric, y en toda esa experiencia que has tenido a lo largo de estos años, ¿sí crees vos que ha habido ya una diferencia de cultura ya no, de nuevo no estoy hablando solo de empresas grandes, sino de cualquier tamaño de empresa, en ir tratando de encontrar el negocio a través de la sostenibilidad? O sea, ir siendo responsables, pero automáticamente decir, como decías, green is green, entender que eso va a traer más réditos a la empresa. ¿Sí lo has visto? Sí, sí, porque o sea, por ejemplo, lo peor que le puede pasar incluso a una fábrica es el desecho. O sea, al final, cuando estás fabricando algo y tenés mucho desperdicio, y ahí tengo otra anécdota que contar. Mi papá fue un pyme toda su vida y anduvo metido en 40 negocios. Siempre le fue mal porque era más corazón que billetera. Pero bueno, la historia es que él producía pan en algún tiempo y andábamos vendiendo pan en las zonas bananeras. ¿Qué es lo que producían, perdón? Pan. Hacíamos pan y lo íbamos a vender en camioncitos o en carritos en las zonas bananeras. Sí. Pero resulta que el proceso lo hacíamos en un horno de leña y todo, entonces no tenía las buenas condiciones. Entonces había hasta un 20% de desperdicio de pan. Obviamente la panadería fracasó como al año, ¿no? Claro, no. Entonces, cuando uno piensa en eso, el desperdicio, al final la pregunta es cómo minimizo el desperdicio, ¿verdad? ¿Cómo disminuyo el desecho? ¿Cómo lo reutilizo? Sí. Y yo he visto, y esa es una posición privilegiada que tengo desde el banco, de ver casos de empresas súper exitosas que han reutilizado todos los desechos industriales o todos los desechos de sus procesos productivos y los reutilizan en el proceso económico, más bien generan utilidades o disminuyen costos. Entonces, al final, entrar en esa combinación de producir de manera sostenible es generar más beneficio económico mitigando menos residuos. Bueno, pero fíjate que ahorita que lo estás poniendo así, yo he hablado con amigos donde han cuestionado ese modelo de negocio sostenible, ¿verdad? Y entonces les pregunto, mira, ¿vos qué haces en tu empresa? ¿Pagás X? Sí. Entonces, obviamente, pagas prestaciones, sí. Y aparte, no, que a mi gente la tengo, pues ellas duermen en la planta para que no tengan que ir y venir todos los días y tienen buenos dormitorios, etcétera, etcétera. Entonces le digo, pues entonces sí está siendo sostenible. Exactamente. ¿Verdad? Pero la gente no lo sabe o cree que eso es un tema ideológico, como lo he dicho aquí varias veces, ¿verdad? Que no tiene nada que ver eso. Y lo confunde. Pero con lo que me estás contando, yo espero, y ustedes en el banco han sido muy buenos en eso, en comunicar lo bueno que hacen, ¿verdad? Y ya irle poniendo ese nombre de sostenibilidad consciente, responsable, cualquiera de esos que tenga que ver con ese impacto positivo, y lo han hecho bien. Pero yo sí sigo pensando que esa comunicación todavía le hace falta a nivel, pues, país o Latinoamérica, por lo menos, ¿verdad? Sí, tenemos 3 grandes retos, ¿verdad? Uno es que ya ha ido evolucionando el concepto de que sostenibilidad o responsabilidad social no es lo mismo que filantropía. Son cosas muy distintas. De hecho, por ejemplo, pues en nuestra organización, cada uno de los ejecutivos podemos hacer filantropía a título personal, pero nosotros como organización estamos claros de que el impacto no viene de las cosas que donemos, sino de las cosas que hagamos con nuestro negocio. Entonces, ya ha habido una separación clara entre lo que es filantropía y lo que es responsabilidad social y ahora sostenibilidad. La segunda es, como bien decías, el concepto político, ¿no? Que definitivamente y todas las discusiones que se dan en muchos lugares desde el punto de vista ideológico. Pero, digamos, nosotros creemos una cosa bien básica y es que todo arranca con el respeto. O sea, si hay respeto a la persona, si hay respeto por su meritocracia, ¿verdad? O sea, por una cultura de meritocracia, el mérito de los resultados de la gente, eso es lo que hace que las personas valgan y crezcan en la organización. Entonces, definitivamente hay que mantener una cabeza fría porque sí hay de los dos lados. Hay gente que se quiere aprovechar más bien de las etiquetas o quiere usar etiquetas. Pero por eso es tan importante para nosotros mantenernos siempre el concepto de que el negocio sea sostenible en el largo plazo. Es decir, que sea un producto que agregue valor y que tenga impacto positivo. Y de hecho, cuando uno habla con diferentes organizaciones como bancos de desarrollo y demás, si uno mantiene bien centrado el enfoque en el impacto real que quiere generar más que en etiquetas, realmente las conversaciones son muy positivas. Seguro. Eric,
en la pandemia que estábamos con vos en centrarse en esa organización, viendo cómo crecía y todo, nos dimos cuenta que este modelo de negocio sostenible, pues no es que, perdón, voy a regresar, no es que nos hayamos dado cuenta. Nosotros estábamos convencidos y nos costaba convencer a la gente, o tal vez no convencerla, sino contarle a la gente que eso era un modelo de negocio rentable. Y en la pandemia se vio que las empresas que más rápido salieron adelante fueron las que tenían algún tipo de estrategia de sostenibilidad incorporada en su empresa. ¿Vos crees que esto, si hubiera otra pandemia, que ojalá no haya, ¿verdad? No, sí, a todos nos llevó la gran diabla, sí sería todavía más grande el número de convertidos hacia la sostenibilidad ahora? ¿O crees que todavía habría una duda grande como hace 4 años? Yo creo que hay varios beneficios, digamos, cuando uno se enfoca empezar en el impacto positivo que puede generar. Uno es la identificación y el propósito de la gente. Estamos en otra época muy diferente. Nosotros dos, por ejemplo, somos hijos de la década perdida de los 80, ¿verdad? Y en los 80s, pucha, yo todavía en los 70s, pero bueno. Sí, volviendo a mi historia familiar, o sea, en esas crisis económicas mis papás perdieron todo, muchos amigos, las crisis políticas en la región, mi esposa nicaragüense, pues la guerra en las guerras y que vivimos todos en Centroamérica. O sea, realmente fue una década muy difícil donde el mindset que teníamos es salir adelante, adelante. Nuestros hijos crecieron en una época dorada. Sí. Pienso yo, cuando veo ahorita hacia atrás, de los 90, de los 2000, de crecimiento, esperanza, democracia, mercados abiertos. No le creen a uno de que para comprar un jeans había que ir a ciertos lugares escondidos de contrabando porque había unas barreras arancelarias. Ellos no entendían eso. Hoy están conectados al mundo, las comunicaciones, etc. Entonces también son otras generaciones, ¿verdad? Que tienen otras expectativas. Entonces, la preocupación del entorno, del medio ambiente, la preocupación del clima, que lo vimos en Guatemala constantemente. Entonces, cuando uno lee The Economist, por ejemplo, el Economist está muy enfocado en cómo mitigar, porque el cambio es constante, el planeta está vivo y está cambiando y ahora nosotros de alguna manera también estamos impactando. Entonces, ¿cómo nos hacemos más resilientes? ¿Cómo trabajamos nuestras empresas para que soporten esos riesgos? ¿Cómo manejar los riesgos reputacionales? ¿Cómo manejar los riesgos sociales? ¿Cómo manejar los riesgos del entorno? Entonces, al final, yo creo que va a ser un tema de necesidad. Interesante. Y totalmente de acuerdo, porque sí es otra realidad, ¿verdad? Y sí creo que esa necesidad, que al final del día, pues lástima que es por necesidad, pero sí te puede llevar a otro nivel. Eric, para ir terminando, si alguien quisiera comenzar un negocio ahorita, bueno, o si alguien está trabajando para un negocio pequeño ahorita, ¿qué consejo le darías para que puedan ir creciendo en materia de empresarialidad responsable? Porque muchas de las excusas que yo he escuchado es que, mira, es que yo estoy comenzando mi negocio, entonces no me alcanza para pagar el IX, digamos, o no me alcanza para pagar impuestos, entonces no facturo y pido que no me facturen. He escuchado pues de todo, pero eso me da miedo porque pues ese modelo de negocio tarde o temprano pues no creo que pueda subsistir. ¿Qué consejo le dirías a alguien que está en esa situación? También de mi experiencia, mi papá fue un libro de lecciones para mí en la vida, un hombre de un corazón gigante y, por ejemplo, toda la vida anduvo en problemas con el IX. Toda la vida. O sea, cada tanto teníamos que salir a conseguir plata para ponernos al día con el IX y los enredos. Y esos negocios al final nunca le prosperaron. Nunca le prosperaron. Entonces, otra lección de COVID. Uno puede pensar en mezquindad o pensar en prosperidad, ¿verdad? En abundancia, dice COVID. Un pensamiento de abundancia. Entonces, ese pensamiento de abundancia, de ganar, de que gane el trabajador, gane la empresa, que él esté bien, la empresa va a estar bien. Entonces, esa mentalidad de abundancia la he visto operar de manera efectiva. Y uno dice, es que es el tamaño. Pero también hay hasta bíblico, ¿no? El que es fiel en lo pequeño, es fiel en lo mucho. Entonces, esos principios, cuando los usas de criterio firme en tus convicciones, empiezan a dar fruto en el largo plazo, porque otro de los retos que tenemos en América Latina
es que solo pensamos en el mañana y no pensamos en 3, 5, 10 Sí. años, incluso a nivel literario. O sea, tenemos el realismo mágico y las tragedias latinas, pero no tenemos ciencia ficción latina. Seguro. Porque no nos imaginamos Sí, mundos seguro. positivos futuros. Nunca lo había visto así. Ajá. ¿Ah? No Sí, nos imaginamos sí. mundos donde creemos naves espaciales y Sí, donde sí. tengamos rayos láseres y comunicación. O sea, solo pensamos en distopías, Sí, en mundos peores. es cierto. Entonces, Sí. tenemos que cambiarnos el mindset, ¿verdad? Obviamente Totalmente. empezar por nuestro círculo de Sí, acción. exacto. Y decir, si tengo una persona, 2 personas, pues sí, va a ser un sacrificio, pero la persona va a estar más comprometida y va a tener más impacto. Obviamente hay que escoger la persona correcta. Sí, definitivamente. Ajá. Pero yo creo que esa es la lección, ¿verdad? O sea, Buenísimo. fieren lo poco, fieren lo mucho. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Eric. Qué plática más interesante, inspiradora, ¿verdad? Y sobre todo con todas las anécdotas que nos has contado, pues se vuelven, digamos, como aterrizadas, ¿verdad? A un mundo real donde todo lo que te has dicho lo has vivido o lo experimentaste de alguna forma. Así que gracias por acompañarnos, Eric. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. No, un gusto compartir con ustedes y siempre, oye, felicidades por tu programa número 31. Muchas gracias. Amigos, bueno, ya lo vieron, unos ejemplos fuera de serie. Me quedo con algunas ideas. Primero, eso, el ejemplo, el seguir el ejemplo, seguirlo o cortarlo, pero tomar la experiencia del ejemplo. Como dice Kobe, que Eric lo plasmaba también, es qué puedo hacer yo, ¿verdad? No es qué espero los demás, sino qué puedo hacer yo. La curiosidad, que es otra de las características que tienen toda la gente exitosa que impacta positivamente en la sociedad y que si es sostenible es rentable y por lo tanto si es rentable es sostenible, ¿verdad? Y con eso también terminaba Eric. Y creo que si lo podemos resumir también es tener esa mentalidad de abundancia, de una abundancia para todos, no es una abundancia para uno de los lados y con esa abundancia pues todo se vuelve responsable, ¿verdad? Y se vuelve consciente y se vuelve sostenible. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar.